Ya volvió de Junín. Llegó el más Sí, gitano. volví. Perdón que llegué tarde, profe, que estaba grabando algo para la isla. Profe, Bueno, pude ponerlo para grabar yo, así que quédese tranquilo, después se lo mando. Buah, ya encima me graban en los Ya momentos sonaste, más, no hay que más grabar duros la de la clase. vida. No hay que grabar la clase. Uy, gran tema. Sí, sí. El Sí, que no sí, se yo la conecta, edito. Bueno, si quiere la sembró. dejo de grabar. No, deje. Mándenmela así en crudo, yo la voy a editar. Porque yo le Buenísimo. pongo algún toquecito, creo. Está Esta bien. va a subir en crudo. No va a subir más nada. Campos, le tengo que hacer una pregunta. Haga, tranquilo. No le voy a hacer una pregunta, porque me estoy metiendo en otra materia tratando de ayudar a otro Hacela, alumno que... hacela. No Títela, le títela, pregunté a la otra persona. En una materia títela, ustedes títela. tienen que trabajar en grupo. En una materia de ¿Cuál? Zaini. Tenían que dar un tema. Sí, tengo que dar un tema, pero no es en grupo. O sea, supuestamente es individual. Individual. Bueno, pero hay una que quedó colgada, que le va a pedir trabajar en grupo. Ah, sí, Andrea. Sí, Andrea. sí. Va a hablar con el Bueno, profe. Yo me había ofrecido para hacerlo con ella, o si no, que ella rinda Marx en lugar de otro yo compañero. les recomiendo, consejo de viejo sabio, que lo hagan con ella. ¿Sí? Les dejo así. Sí. Dale. Está en el Aquellos grupo que de andan WhatsApp. flojos de papeles, por eso agarré a Campo. No, Florencia, no pensé que usted estaba metida. Agarré a Campo porque dije, como está flojo de papeles, viste, siempre Ya anda ahí. fue, termina esta clase y le mando por privado. Che, hola, Andre, ¿todo bien? ¿Cómo andás? ¿Querés hacer Hegel conmigo? ¿Querés hacer Hegel conmigo, Viste que tranqui? Campo siempre le cuesta remar, ¿no? Siempre viene ahí. Siempre, y Con, bueno, profe, está muy metido, está muy metido. mete dos diapositivas y habla de cualquier cosa, de cómo le fue en Junín ahora que volvió. No, Y la no, Florencia. ¿dónde? ¿Dónde? ¿Seguís en Junín? No, ya estoy acá, en Capi. Sí, pero estuviste con ¿cuánto? Pero, 2 meses en Junín. no, La dos cuarentena más semanitas. larga. 2 semanitas. Pero igual, hey, ojo, porque yo no hablo de ¿Cuánto? cualquier cosa. 2 semanas. ¿Cuántas? 2 semanas, no. Te las contamos. Sí, Un fueron 2 mes. semanas clavaditas. Fuiste 2 semanas y te quedaste con la excusa de que alguno había COVID, que no podías volver. Sí, Sí, bueno, algo así. algo así, sí. Bueno. Campo es la Pero, sabiduría mala. ¿Sí? pero Para Israel, él sería la representación. no me gusta que tengan ese mal concepto mío, de que tiro 2 diapositivos y hablo de cualquier cosa. ¿Cómo es eso? Bueno, Listo, la dejamos a ahí, ver. siga con la clase de sabiduría. Yo le voy a decir algo, Campo. Hay que tener mucho don para saber guitarrear con sentido. No sé si me queda bien el tema de guitarrear o con sentido, es como que no sé si tomarlo como bien o no. Pero bueno, lo tomo como un cumplido, qué sé yo. A ver, se lo dice alguien que estuvo en su lugar y que en algún momento tuvo que tocar una cuerda con ahí hacer toc toc con alguna materia. No Ajá, se sí, sí, crea. sí. Y salí cantando el Aleluya de Hengler con toc Claro, toc. está O bien. sea, hay que reconocer los pecados. Sí. Reconozco que en algún que otro final me he presentado así. No en todos. La verdad que en Campo, muchos yo me le he tomé presentado al muy bien, pero final. Campo, yo le tomé al final. con su final me leí todo el libro de punta a punta. En otra materia, Campo. Ah, en otras materias. Ah, es cierto. No me acuerdo en cuál bicicleteé. No, pero Casi no va. bicicleteé feo. Le dijimos la y usted empezó, ¿eh? Ah, pero claro, pero yo no le voy a dejar que hablen ustedes, para que yo me esté presentando al final, yo hablo, déjame hablar a mí. Sí. En un momento le golpeé al de al lado y decís, cortá con la, No me claro, yo le saco la gana que me tome en final. Es como que arranco y con ya la fue, guitarra porque no saquémoslo nos de vamos acá. más. Parecía Gardel, la banda y el piloto que estrelló el avión. Todo estaba Sí, ahí, estaba en conjunto. sí, Se es la cierto, rescatamos. Está Bueno, bien, está bien. después de este Bueno, pequeño bullying que le hacemos a Campos todas las clases, para aquellos que nos están viendo, es para el fortalecimiento de la fe de Campos, ¿sí? Para que fortalezca su espíritu amén. y baje su orgullo y baje el sentido humano.
La sabiduría dentro del pueblo de Israel, vuelvo a decir, es un sentido práctico. ¿Sí? No es el sabiduría de los griegos. Los griegos tienen esa sabiduría que reflexionan sobre la nada, ¿no? Ustedes están viendo filósofos, ¿no? Hegel, Marx, discuten sobre cosas que no tienen medio de discusión, es decir, ¿qué es el ser? Sí, si vos te morís de hambre... Perdón, profe, me sirvió mucho esa parte porque lo usé para hoy. Grabamos un mini devocional de proverbios y el tema de la sabiduría me sirvió. Eso le decía. Para algo sirve la materia. La primera vez que doy el tema. ¿Viste? O leyó antes. O Vengo bien, con usted vengo bien, yo ya le dije. Te agarró guitarra, ¿viste? Te queda bien. Campo, ando con problemas del iPad. Si usted conoce a alguien que hackea, porque usted conoce a gente que hace esas cosas, avíseme. Sí. Bueno, con su sabiduría... Con su sabiduría, Israel se había creado un campo de reflexión en lo que podían... en lo que se podrá tratar no solo la multiplicidad de cuestiones triviales de la vida cotidiana, sino también los problemas teológicos más profundos. La sabiduría de Israel es, en cualquier caso, una forma de expresión de la fe ya vista. Indudablemente, los condicionamientos de su función específica se trata de una forma muy peculiar y totalmente distinta a las demás manifestaciones. ¿Sí? Vuelvo a decir... Es una fe o es una sabiduría que tiene que ser activa, práctica y tienen que ver con la fe de Dios. No es una sabiduría de conocimiento vano o de un conocimiento teórico, como lo de los griegos. Si me... Suba. Pase a la otra página. ¿Tiene asistente? No me dejó. Tiene asistente. Perdón, eso cortalo después en la grabación. Porque estás en la computadora, el profe. No tengo los apuntes, Campo. ¿De qué quiere que haga? Listo, perdone. Siga. Le acabo de decir que tengo problema con el hackeo. Bueno. ¿Sí? A la otra página, Florencia, gracias porque usted tiene una décima más. Campo acaba de perder 5 puntos. O sea, está en -2. Claro, pues ya venía jugado. Sí, ya está en -2. Estaba en 3 antes, Campo. Está en -2. Vuelvo a hacer el ejemplo que le di a otra clase. Ahí nomás, Florencia. Santísima Trinidad, apóstoles, toda una lista de gente. Judas, Campos. Uf, tremendo. ¿Sí? ¿Judas fue salvo? Listo, nada de eso. Chao. ¿Se aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Sí. Listo, entonces ya está. Si yo estoy abajo de Judas y soy salvo, después todo lo otro no importa nada. No, pero Judas es como el límite de la salvación. Bueno, está bien, listo. Ese es el límite. Judas llegó a un límite, ¿vieron? No, a ver, más allá del chiste que hizo Campos, es un tema antropológico interesante pensar en la muerte. Sí. Yo les recomendaría un libro sobre la muerte. Yo escribí una tesis sobre la muerte, o le recomendaría el libro de Runner sobre el sentido teológico de la muerte. Ese es un lindo libro para leer. Sí, a ver, espere. Cuando tenga ganas de bajonearme lo voy a leer. Yo no tengo problema con la muerte, así que vamos a darlo de palanca, ¿de qué onda? Este librito es muy chiquito. Primero, ese es el problema. Nos vamos a ir de tema. Pero vamos a entrar en un tema antropológico que no discutimos mucho. El problema es creer que la muerte es el final de todo. Antropológicamente, cristológicamente, la muerte no es el final. Sí, la muerte es el sentido más, es la puerta que yo tengo para entrar a la continuidad de mi vida.
O sea, no pensemos a la muerte como el fin de algo. ¿Sí? Está bien, yo soy un psicópata porque hice una tesis sobre la muerte, y lo entiendo. Y cuando alguien me dice, no podías estudiar otra cosa, no. Hay dos cosas, o es un psicópata o la está mirando con cariño, esa es otra, pero no creo que sea esa. O sí. Que nada. Van a ver este video, van a llamar 500 personas al seminario pidiendo replanteamiento. No, uno no la mira con cariño. Yo como pastor trato de entender el concepto de la muerte porque me sirve para pastorear a la gente. ¿Cómo yo puedo pastorear a la gente si no entiendo la muerte? Si no es que uno logre entenderla, pero uno sí tiene que pensar, y vuelvo a decir el ejemplo antropológico, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué es lo que viene? Obviamente, para nosotros la muerte es la ausencia del ser querido, la no continuidad de esa vida, ¿no? Como el acabose, para el entendimiento humano, digo. Ahora, bíblicamente hablando, la muerte es el inicio de la vida eterna o la continuidad de la vida eterna, según algunos autores. ¿Sí? No podemos vivir en Cristo hasta el momento sin pasar por ese momento, salvo que seamos arrebatados, venga Cristo. Entonces, es el ejemplo de Pablo, que Pablo En dice, la plenitud, diría. En la plenitud de Cristo. en la plenitud de Cristo, en el cielo, ¿no? Pablo diría que prefiere estar con Cristo, pero por amor a ellos se queda. Entonces, un poco verlo de esa manera. Aquel que muere en Cristo no muere. ¿Sí? El sentido Exacto. teológico de la muerte se los recomiendo. Es un libro interesante. Habla de la muerte de Cristo, la muerte de cristiano como con morir con Cristo. Sí, es un librito de 88 hojas. ¿Sí? No, 128 hojas. ¿Sí? Yo escribí 80 hojas. O sea, o Runner es un sintético de porquería o yo soy un cara rota. Dos opciones, ¿no? Muy bien. O ambas. O sea, no, dio las opciones, yo no dije cuál. O sea, te dio una, te dio la otra, puede ser ambas. Puede ser ambas. Sí, sí. Ahora, es interesante, y con esto terminamos con la muerte, que ninguno de ustedes va a estudiar ese tema. Pero pastoralmente lo deberían estudiar. Porque hay tres momentos de la vida pastoral. Con Bernola en el taller. ¿Qué? Y con Bernola vimos un poco en el taller. Hay tres. Sí, yo el año que viene, si hay clases presenciales, a ustedes los voy a hacer practicar sermón de velorio de muerte. Me gusta, me gusta. ¿Sí? Si hay clase presencial. Eso es lo que hay que hacer. Práctica. Ahora, hay tres momentos de la vida que participamos como pastores de la vida de alguien. El nacimiento, en realidad 4. El bautismo, el casamiento y la muerte. Usted puede participar en esos 4 momentos. Son 4 momentos muy específicos. ¿Sí? Ahora, para eso hay que entender bien el concepto. Porque si no se dicen cada estupidez, ¿no? Se va a transformar en ángel. Y no se va a transformar en 3 cuernos. O sea, va a seguir siendo la misma persona. O sea, no se va a transformar. Y el problema de cómo lo llevas también en la parte pastoral, ponerle que sea el familiar de alguien, que no sabemos si fue salvo o no, si por lo menos profesaba decir cómo hacés para esa charla pastoral en el hablar no del podés cajón mentir. con toda la gente. No podés mentir. Si aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador,
Eso yo lo digo. Si me dice, es salvo. Si aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es salvo. Uno puede decir, bueno, pero no sabemos si es salvo. Igual es medio raro que te llamen para alguien que no, o sea, No, no va a sí, la, no va por a la eso. iglesia. En Junín yo me acuerdo que era uno Sí te por semana, llaman. tranquilo. Sí te llaman. Sí, sí, sí. Te llaman de alguien que se alejó o de un familiar te dice, mire, no tengo quien, tengo unas palabras, tiene unas palabras. Sí, te llaman. O sea, una vez yo fui a un velorio en La Pampa y un pastor, se murió alguien y no querían que yo hiciera el velorio, entonces lo invitaban al pastor, 80 personas, un pastor viejito en mi congregación. Predicó 2 horas y media. No, qué Hizo bajón. un, hizo un mensaje evangelístico. Casi te tirás en el cajón con el otro, ¿no? Ahí, claro, ahí te daba envidia del que estaba en el cajón. No, yo casi levanto la mano, porque no nos íbamos hasta que alguien se convierta. Le decía al de al lado, levanta la mano. No, pastor, yo estoy convertido. Levanta la mano, no nos vamos más acá, ¿eh? No la levantó, no nos íbamos más, no terminó. Claro, el viejito es de la vieja escuela, era, ¿viste? La vieja escuela decía que el, el velorio era el mejor momento para evangelizar, porque todo tan conmovido. El problema es que vos podés evangelizar si el que se murió es creyente. Si el que no se murió no es creyente, no podés decir en un velorio. No hagan como Juancito, porque no aceptó a Cristo a tiempo. O sea, ya lo que le dijiste es, se fue al recontradiablo el pobre tipo. O sea, la gente no está pensando en su vida, está pensando en Lo más dónde triste es que no terminarse. sabemos tampoco. O sea, nadie sabe. Entonces tampoco es como decir, bueno, no puedes tocar ese tema. Yo creo No, que, no sé, hay que poner una yo no sé si en la práctica después vas a dar esto, pero creo que en ese momento es más para consuelo de los que están que del que se va. Debe ser encarado por ese tema. Sí, yo lo que hago cuando me invitan y no conozco a la persona y no tengo relación o no sé cómo es su vida espiritual. Se ha muerto gente que conozco su vida espiritual en el sentido de haber compartido. Claro, Entonces, claro. más allá que Sí, uno ahí no sí. tiene la seguridad de quién fue, No, pero quién sí. se salva y quién no, salvo uno, porque uno sabe si aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Es uno y hasta ahí, digamos. No, Sí, sí, no, podemos hablar no. de A nadie ver, más. puedo decir, yo creo que yo solo sé personalmente si yo voy a ser salvo por Claro, mi yo te puedo decir que aceptación de yo soy Cristo. salvo. Yo te puedo decir que yo soy Punto. salvo. Lo que podemos decir, no sé si todos vamos a pasar salvos libremente. Algunos pasaremos como la nota que se van a sacar acá, Yo pidiendo permiso. 3,90. ¿Sí? 3,90. No, vos tenés 2, Florencia. No, así que todavía no llegaste a la salvación. 3,95 diciendo, bueno, puchito más, puchito menos, por fuego. Ahora, cuando vos no conocés a la persona y vos no tenés relación con la persona y te dicen, es bueno buscar la consolación y si alguien pregunta, mi familiar dónde va a estar, si aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, irá al cielo. Si no aceptó, no sabemos. Tampoco afirmar claramente, si no aceptó, se fue al infierno, porque la verdad le está diciendo que el tipo va a pasar, el ser querido, va a pasar torturado toda la vida, todo el resto de la eternidad. No es mucho consuelo. ¿Sí? Claro. Uno tiene que poner el condicionante. ¿Cuál es? Si aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, va al cielo. Si no, no sabemos y no entramos a la misericordia. Y ahí no podemos intervenir en la misericordia de Dios y no podemos saber. ¿Sí? No nos pongamos en jueces como porteros de boliche de baile, determinando quién entra y quién sale. ¿No? Porque a veces parecen los cristianos que son los patobicas, no, este no va a entrar al cielo porque mirá los tatuajes, este no va a entrar al cielo por esto, este va a entrar al cielo porque viene a la iglesia todos los días y diezma con Mercado Pago. O sea, Y el que en eso le hizo bien Carníbal. Fue y negoció con Mercado. Un genio. Cuando sos bueno,
Cuando sos bueno, eso apréndanlo, cuando sos bueno, hacé lo que nadie hace. Total. Este es bueno en serio. Voy a ¿Qué hizo hablar con este? Mercado Pago y se... Son dos cosas que ¿Qué hizo? ¿Usted no tuvo en el culto? No, no vamos a los cultos, profe, nosotros. No, Primero, yo estuve en el... ya veo porque veo sus reacciones espirituales. Un controlador de espíritu, ¿no? El ¿Qué? tipo, ¿Se mandaron alguna? muy inteligentemente, Carníbal, negoció con Mercado Libre que en su iglesia, que utiliza el Mercado Pago, no le cobren, o lo cobran, creo, una pequeña comisión, pero muy pequeña. Sí. Eso es ser bueno en serio, ¿eh? Y negoció para todas las demás iglesias. Ah, bien, si lo hizo para todos, está bien. Ah, bueno, por lo menos ahí fue, o sea, pensó en la iglesia. Es inteligente, un tipo inteligente. Yo estuve reunido un par de veces con él, con un grupo más grande, lo escuché hablar y es un tipo muy, muy inteligente. No vuela, va en jet esquí. Y como dijo el señor, astutos como... Sí, pero este nos pasa el trapo. Vio la pandemia, Jiménez vendía alcohol en gel. Este hizo 10 cosas más. Cuando sos genio, sos genio. Yo cuando sea grande quisiera ser flaco como él, no usar los chupines que él usa, porque ni el Espíritu Santo entra ahí, ¿no? O sea, una cosa, pero es genio, un tipo un genio. Ese fue no en serio. Volvemos al libro de Proverbios, nos quedamos en la muerte, ustedes estuvieron hablando de la muerte, innecesariamente tema que está en la materia, pero que no íbamos a charlar. Otro detalle que hay que tener en cuenta, antes que me olviden. Tampoco hagamos de la muerte ese demonio que te agarró la muerte, te vas a morir, fíjate, va a pasar esto. Aflojémosle un poquito, ¿sí? La muerte no entró en el pecado original. Lo que entró con el pecado de Adán y Eva, ya lo dijimos, es la separación con Dios. La muerte espiritual, no la muerte física. El concepto también entró en el ser humano. Entre conceptos. Yo les explicaba el hecho de la angustia. A partir de ese pecado entra el autoconocimiento de mi limitación de vida que me lleva a angustiarme. Y como diría el libro que estoy leyendo de Moltmann, cuando encuentra el ser humano, cuando encuentra los límites, deja de ser libre. Cuando encuentra el límite de su autoconocimiento, o sea, decir, bueno, yo ser humano estoy buscando conocer. Se me fue, profesor. Bueno, perdón, siga, profe. Perdón. Es que estoy con ese libro, está muy bueno. No, estoy enchufando la computadora. Bueno, nada, y como que decía eso, ¿no? Que cuando el ser humano encuentra como sus, entre comillas, sus límites, que nunca sucede, pero por ejemplo el tema de la muerte, yo creo que puede ser uno de esos temas. Él menciona que como que el ser humano se esclaviza, porque deja de ser libre, deja de conocer, deja de en sí de buscar conocerse. ¿Cómo le gustan los herejes, a Campos, Sí, nunca un pasaje bíblico. Moltmann, ahí nomás. Nunca con Isaías, nunca... Bueno, pero el libro que estoy leyendo para poder rendir, ¿cómo es esto? Imagínate los devocionales. Moltmann, capítulo 1, versículo 5. Imagínate lo que debe haber grabado recién de Proverbios, no me quiero ni imaginar. Sí, es toda una versura, empecemos con Moltmann. No, a una corrección vamos a hacer. Un poco de verdad lo que dice Moltmann, que dejamos de ser libres porque conocemos nuestro límite y eso nos esclaviza. Pero la realidad es que el hombre
al autoconocerse y alejarse de Dios, empieza a conocer su limitación para la alimentación para vestirse, de su vida. Eso lo provoca angustia, y la angustia hace que uno tome malas decisiones, que uno haga mal las cosas, que uno plantee mal las cosas, ¿no? Yo creo Hay que un ahí hilo hay proverbio de una. Sí, ¿quiere que te dé el devocional de la clase que viene, de la semana que viene? No, ya está, ya no grabo más, tranquilo. No, pero entiendan a lo que voy. Entonces, cuando uno estudia la vida del hombre, tiene que entender este otro concepto. ¿Cuál es? Esta idea del hombre como comprendiendo su límite, ¿no? Sí, este es el límite que tiene el hombre. Y ese límite le provoca muchísima angustia. ¿Qué lo resuelve esa angustia? Que es la lógica y propio de cada ser humano, lo resuelve buscando atajos. Uno de los atajos es el placer permanente. Entonces ahí vamos, excesos y diferentes temas, ¿sí?, que hay. Otro de los atajos, perpetuarse eternamente. ¿Ah? Algunos con dinero, otros con un desarrollo, otros considerando que no van a envejecer nunca. Fíjense que nosotros estamos en la cultura adolescente. Fíjense cómo se visten algunos, ¿no? Que viven casi como adolescentes. No le puedo decir viejo a la gente, ¿no? Porque viejo, no, yo no soy viejo. Soy joven en Cristo. Sí, yo también soy joven en Cristo, pero el cuerpo no me lo... A mí, si mi hijo me dice, vamos a correr a la esquina, muero de un ataque al corazón. Sí, no somos jóvenes en Cristo. Entonces, esa idea de perpetuarse tiene que ver con la angustia que nos provoca la muerte. Esa angustia de conocer el fin. Muy bien, dejamos la muerte, seguimos el libro de Proverbios. El sabio, en cambio, habla del hombre en general más que del israelita en cuanto miembro del pueblo de la comunidad. Dado que en la literatura sapiensal del Antiguo Testamento se dicen muchas cosas sobre el hombre, la comunidad en la que el sabio se ve a sí mismo y en la que se dirigen sus palabras no se dice exactamente cuáles. ¿Sí? Los proverbios, ustedes saben, el libro de Proverbios, estudiaron con Walter, hicieron una lectura ya del libro de Proverbios interesante, ¿no? Nosotros son dichos de Salomón, decimos que es de Salomón, pero Salomón escribió algunos. Los demás son de otros sabios, ¿sí? Como Eclesiastés, nosotros creemos que es de Salomón, pero no podemos afirmarlo. Nadie puede agarrar y decir, yo lo vi a Salomón escribir. Más allá que hay un texto bíblico que afirma que escribió, no sé, casi 2000 canciones y 3000 proverbios. ¿Sí? Hay un texto bíblico que lo dice. ¿Cómo? Tenía tiempo, Salomón. Sí, usted tiene que entender que florece la cultura, la sabiduría en ese periodo de tiempo por dos motivos fundamentales. Primero, paz. Sí, en todo ambiente, toda sociedad que vive con un tiempo de paz y tranquilidad y ausencia de guerra, genera el crecimiento cultural. Y el segundo fenómeno, situación económica. Cuando vos ya estás, ya tengo plata, tengo paz, te podés pensar, yo no soy pro Menem, ¿sí? Quiero aclarar porque voy a hacer una afirmación y me van a saltar a la yugular, vendepatria, destructor de la patria, el 1 a 1 nos complicó la vida. Está bien, la mitad del país compró casas, pero no importa. Yo no soy pro Menem, de hecho no soy peronista, ¿sí? Bajo ningún concepto. Pero Menem en los 90 hizo una estabilidad económica, ficticia, vendió lo que usted quiera, pero había estabilidad económica.
En los kioscos puestos de diario se vendían libros. Libro de filosofía, libro de esto, libro de lo otro. ¿Sí? Nosotros lo utilizábamos, en las clases de Antiguo Testamento se utilizaba este ejemplo. ¿Por qué? Porque era un periodo de estabilidad económica, de paz, de no conflicto. Entonces, ¿qué generaba? Que la cultura creciera, o pseudocultura. En Israel florece en el periodo de Salomón, por eso se dice que todo es de Salomón, porque había paz. David peleó, Salomón no peleó. David tuvo que luchar por la economía del reino, Salomón tenía una economía floreciente, ¿sí? Y crecía y crecía. Entonces en ese periodo hubo ese crecimiento, ¿sí? Subió mucho, baja un cachitito, Florencia. Un poquito más, un poquito más. Ahí nomás, ¿sí? Ahí. Obviamente ustedes saben que en el libro de Proverbios en general se habla del prójimo, pero no se define con más precisión, ¿sí? Habla del individuo, pero no se dice qué individuo, y se hace la comparación entre lo malo y lo bueno. Si ustedes leen el libro de Proverbios, siempre está hablando de cosas prácticas del hombre, no de cosas teóricas. No está haciendo una afirmación irreal. No ignora la responsabilidad que tiene ese hombre con Yahvé. Obedece a lo que dice Yahvé. Y el ejemplo de pureza es aquella persona que cumple los mandatos de Yahvé, claramente. Pero si ustedes agarran un libro de Proverbios, voy a buscar un pasaje, a ver, espera. Menos mal que el cable es bastante ancho, ¿sí? En Proverbios 16, que ustedes tienen ahí, dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos, ¿sí? En ese famoso pasaje, el hombre propone, Dios dispone, ¿sí? Es un ejemplo de reflexión diaria. No nombra que sea israelita el que escribe, ni al quien le escribe, ¿no? Habla de un caso universal, pero mete al Señor y habla de lo que debería ser el hombre y la reflexión que debería tener el hombre. Llamativamente, ¿sí? Es muy interesante este pasaje, porque habla de la actitud que tiene el hombre. Fíjense que en el versículo 1 dice: el hombre propone. ¿Sí? La iniciativa que a veces tenemos. De alguna manera nosotros somos los que proponemos hacer cosas, positivas o negativas. Pero es Dios que va a disponer de nuestra vida. Nos reubica, nos centraliza en lo que somos. Vos podés tener 10.400 ideas, 10.300 ideas, podés creer que sos un genio, pero al final de cuentas el que termina disponiendo de tu vida es Dios. Entonces, el sabio, la persona sabio para el libro de Proverbios, es el hombre que comprende este dicho. El hombre que comprende y considera a Yahvé fundamental en su vida, ¿no? Entonces, ustedes ven la interpretación. Pase una página, Flor. Puede ser que, digamos, esto también de la sabiduría también tenga que ver, digamos, está relacionado un poco, digamos, a la fe en cuanto a esto de el caminar en la voluntad de Dios.
digamos, está muy íntimamente ligado con el concepto de fe. Sí, ellos, para ellos es clave. La persona sabia va a ser aquella persona que tiene una relación con Dios. Para ellos no es el sabio no solamente el que evita un problema. El sabio es el que se relaciona con Dios, el que se presenta ante Dios, el que tiene una relación con el Creador y comprende cuál es su limitación. ¿Sí? Es decir, la fe hace al sabio. ¿Sí? No existe sabiduría sin la fe. Y no sabiduría de conocimiento, de practicidad. ¿Sí? Si ustedes leen así, por ejemplo, el 24:17, no te alegres cuando caiga tu enemigo, no se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe, aparta de él su enojo. Bueno, está dando un consejo de sabiduría, ¿no? Che, no te alegré, en el fondo nosotros te lo diríamos, no te alegré, Dios ve todo. Ahí tiene Sí, que ver también con eso. lo que usted decía antes, el tema de que Dios maneja los tiempos también. Una vez puede tener buenas ideas o buenos motivos o buenas, digamos, proyectos, pero que Dios también lo acomoda todo a su tiempo, digamos. Hay que tener... Sí. Nosotros no relacionamos sabiduría con fe. Relacionamos sabiduría con conocimiento. Y ahí pifiamos. Vamos por otro camino, ¿eh? Vamos por otro lado. Porque la sabiduría con conocimiento, lo que termina pasando, es que el tipo puede leer muchos libros, pero no quiere decir que se relacione con Dios. La relación con Dios es algo más profundo, más genuino. No tiene que ver con la lectura del libro. La lectura del libro cultiva, me ayuda a crecer, me ayuda a desarrollar, me ayuda a pensar, me hace ver lo que está bien y lo que está mal. Pero no es precisamente en esa lectura del libro lo que me relaciona con Dios. Lo que me relaciona con Dios es la actitud que yo tengo. Reconocer mi limitación, mis problemas, reconocer que necesito al Creador. Eso me hace sabio. Entender que el límite que Dios me pone es un límite de crecimiento, de pureza, de desarrollo, un límite que me lleva a conseguir mejores cosas. Eso me hace sabio. Cuando yo creo que yo soy el que consigo cosas, no soy sabio. No confundamos sabiduría con enciclopedia. Es bueno leer, es recomendable. Yo creo que tendría que ser volver a los libros de papel también es bueno leer. Ahora, eso no me acerca a Dios, ¿eh? Total. Lo que me acerca a Dios es mi relación con Dios. Reconocer mi límite. Eso hace el sabio. Reconocer que soy una persona que tiene un límite de vida, de intelecto, de conocimiento, de ministerio, que tengo una edad, sabio el que reconoce su edad.
Dice, yo esto ya no lo puedo hacer. Es peligrosa la eterna juventud. Sí, aparte es como que también sobre ese tema es como que se van perdiendo cada vez que las generaciones crecen, se van perdiendo también los modelos y las personas que uno lo pueden ayudar, digamos, y ser de ejemplo. Porque es como usted decía, sí, está bien, todos quieren ser jóvenes, pero tiene que haber también en cuanto, no solo en el aspecto, porque eso no tiene nada que ver, sino en cuanto a ser maduro espiritualmente. ¿Sabes qué? Mirá, yo, con esto terminamos, ¿eh? Flor, si querés salir la pantalla. Seguimos un poco estoy resumiendo lo de la sabiduría. Nosotros hemos mal entendido por años, ¿no? Versículos victoriosos en Cristo, seguir adelante, y hemos hecho alguna de esas macanas. En el fondo, Dios se valió de hombres que tenían límites. Dios se valió de hombres que reconocían que lo que ellos estaban haciendo podía fallar. Porque esos tipos son los que reconocen que Dios los está ayudando. Y buscan depender de Dios. El tipo que se la sabe toda no busca depender de Dios. Depende de sí mismo. Yo conozco personas que te dicen, lo pensé todo, ya lo sé todo. Entonces no hay espacio para Dios. Y lo pensaste y lo hiciste. Eso no es el sabio de Israel. Los textos no plantean eso, plantean buscar la relación con Dios, reconocer que Dios es el creador. Y eso es sabio. Sí, por eso el Semana concepto también el concepto de la paciencia